Ya vamos a esperar 2 minutos más, ¿ok? A ver si se unen más. O el ingeniero le dijo que ya no se va a mover para nada y sí o sí lo van a dar. ¿Jueves o viernes lo van a dar? Sí, sí, lo voy a pasar todo en limpio. Hoy día, terminando estos dos ejercicios, lo voy a pasar en limpio. Eso no se preocupe. Se escucha bien el audio, ¿no? Que me confirme, porfa. Sí, se escucha bien. Ya vamos a resolver ahorita el tercer ejercicio, ¿ya? Que es el más larguito. El circuito equivalente es exacto, ¿no? Bien, nos dice que tenemos un motor asíncrono trifásico de rotor devanado de 2 polos igual a 4 polos. Se conecta a una red trifásica de 380 de tensión compuesta. El estator y el rotor están conectados en estrella. La relación de transformación de tensiones coincide con la corriente y es igual a 2,5. Los parámetros del circuito equivalente del motor por fase son R1 0,5 ohmios, la reactancia 1 que es 1,5 ohmios, R2 que es 0,1 ohmios y la reactancia 2 que es 0,2 ohmios, y tenemos la resistencia en el hierro que es de 360 y la reactancia magnética que es de 40 ohmios. Las pérdidas mecánicas son de 250 watts y un deslizamiento a plena carga del 5%. Bien. Nos pide calcular la corriente del estator, el punto 2 la corriente del rotor, el 3 la corriente en el vacío, el número 4 las pérdidas del hierro, el número 5 la potencia activa y reactiva absorbida por el motor de la red, el punto 6 la potencia mecánica interna, el punto 7 la potencia mecánica útil, el 8 el rendimiento del motor y el 9 la corriente del arranque y su FDP, el factor de potencia. Bien. Entonces, primero nos está pidiendo que calculemos lo que es la corriente del estator, pero antes tenemos que tener en cuenta MB es igual a M1. ¿Qué es MB y M1? Simplemente es la relación de transformación de tensiones que coinciden en la corriente, ¿no? Que ese es un valor que sí o sí nos tiene que dar, digamos, ¿no? Es un dato. Y esto es 2,5. Bien, entonces hallamos lo que es R2 prima, que es igual a M2, M al cuadrado por R2. M2, que es 2,5 al cuadrado, R2, que es dato, R2 0,1. Entonces tenemos una resistencia prima 2 de 0,625 ohmios. Bien, ahora hallamos lo que es la X2 prima,
que esto es igual a m al cuadrado por la rectancia 2. Reemplazamos los datos, que es 2.5 al cuadrado, x2, que es dato, es 0.02. Y tenemos una reactancia de 1.25 ohmios. Bien, ahora hallamos lo que es la resistencia de carga, ¿no? La resistencia prima, que este es igual a R2 prima, 1 sobre el deslizamiento, menos 1. Reemplazamos los datos, que R2 prima lo acabamos de hallar, 0.625. Paréntesis, 1 sobre el deslizamiento, que es 5. Lo ponemos en decimales, sería 0.05, menos 1. Y tenemos una resistencia de carga de 11.785 ohmios, ¿no? Bien, este sería el circuito equivalente exacto. Como nos está pidiendo la corriente del estator, tenemos que calcular lo que es para poder llegar a la corriente del estator, tenemos que calcular la impedancia del rotor, la admitancia del rotor, la admitancia de la rama paralela, calcular la impedancia paralela y la impedancia total. Cuando hablamos de la rama paralela, se refiere a que calculemos a esto se refiere la rama paralela, ¿no? Ahora, nos está pidiendo que calculemos todo lo que es la impedancia del rotor. Entonces, la impedancia del rotor vendría a ser toda esta parte, ¿no? Bien. Entonces, la impedancia del rotor está expresada por la R2' más el complejo de X2', más la resistencia de carga prima. Reemplazamos los datos R2', que lo acabamos de hallar, es 0.625, más el complejo de X2, que esto es dato, 1.25. Me equivoco, lo acabamos de hallar, 1.25. Más la resistencia de carga de 11.875. Esto me da 12.5 más el complejo de 1.25. Ahora, si nosotros lo queremos representar en polar, es 12.56, 5.71. Para los que no se acuerden, lo vamos a resolver acá para convertirlo directo, ¿no? A ver. Bien, ahora sí. Primero vamos a ponerlo en complejo, ¿no? Ya. Le damos en el punto 2 complejo. Listo. Tengo una R2 de 0.625 más 1.25 complejo más 11.875. Y esto me da, ya me lo botó, digamos, en polar, ¿no? 12.5 y un fasor de 5.71 grados eléctricos, ¿no? Ahora, si yo lo quiero convertir a rectangular, le dan Shift, Setup, le dan el cursor de abajo, le dan 3 y ahí está, en rectangular y en polar. Ya me lo dio en polar. Ahora, si lo quiero a rectangular, le doy opción 1 y listo, me lo va a dar en rectangular, 12.5 más 1.25. Ahora, si lo quiero volver otra vez a polar, lo mismo, ¿no? Le doy Shift Setup, cursor de abajo, el número 3 y le doy el número 2, ¿no? Opción 2. Y ya me lo está botando en polar. Solamente para recordar, ¿no? Bien. A ver, una vez hallada lo que es la impedancia del rotor, hallamos lo que es la admitancia del rotor. Y esto está expresado sobre 1 sobre la impedancia del rotor, que lo acabamos de hallar. Reemplazamos 1 sobre 12.56, 5.71 grados eléctricos. Y esto me da de 0.0796 menos 5.71 grados eléctricos. La unidad de medida de admitancia es Siemens
Y si lo quiero expresar en rectangular, 0.0792 más el complejo de 0.0079100. Ahora hallamos lo que es la admitancia de la rama paralela, lo que es esto, la rama paralela. Esto está expresado por 1 sobre la resistencia del hierro, más 1 sobre el complejo de la reactancia magnética, más la admitancia del rotor, que lo acabamos de hallar, ¿no? Reemplazamos, reemplazamos en la fórmula 1 sobre la resistencia de hierro y el complejo de la reactancia magnética. Estos de acá son datos que nos da el enunciado, ¿no? La resistencia de hierro de 360 ohmios y la reactancia magnética de 40 ohmios, ¿no? Bien, entonces, más la admitancia del rotor, que es 0.092, más el complejo de 0.0079. Y esto me da 0.082 menos el complejo de 0.033 siemens, que es la unidad de medida. Si lo quiero pasar a polar, 0.088 menos 21.9 grados eléctricos siemens. Bien, ahora una vez hallada la admitancia, hallamos lo que es la impedancia paralela, ¿no? Simplemente es la división de la admitancia paralela. Entonces reemplazamos 1 sobre la admitancia paralela, que es 0.88 menos 21.9 grados eléctricos. Y esto me da 11.36, 21.9 grados eléctricos ohmios. Bien, entonces hallamos lo que es la impedancia total, que está expresada por R1 más el complejo de X1 más la impedancia paralela, ¿no? Entonces R1 y X1 son datos que nos da el enunciado. R1 es 0.5 y X1 1.5 ohmios. Bien, entonces, más la admitancia, perdón, más la impedancia paralela, es 11.39 menos 21.9 grados eléctricos. Todo esto me da 11.04 más el complejo de 5.79 ohmios, ¿no? En polar sería 12.44, 27.47 grados eléctricos ohmios. Bien, una vez hallado todo, recién encontramos lo que es la corriente, ¿no? En el estator, que simplemente es la ley de Ohm, ¿no? Cuando hay, como es una red trifásica, lo dividimos sobre la raíz cuadrática, ¿no? La tensión sería 380 sobre la raíz cuadrada de 3, todo sobre la impedancia total que hallamos, ¿no? Sería 12.44, 27.47 grados eléctricos. Entonces tenemos una corriente en el estator de 17.63 menos 27.47 grados eléctricos amperes. Este sería la corriente en el estator, ¿no? A ver, lo vamos a marcar esto. Ya. Ese sería el punto 1. Ahora, el 2 me está pidiendo la corriente del rotor. Para hallar la corriente del rotor debemos calcular lo que es la tensión que está circulando en el nodo A y B. En este punto, en este nodo A y B. Y tenemos que después calcular lo que es la corriente del rotor reducida al estator, ¿no? Bien, entonces, la tensión en A y B está expresada por la impedancia paralela por la corriente 1. Entonces, la corriente paralela, que es de 11.36, 21.9 grados eléctricos, más la corriente que acabamos de hallar, 17.63 menos 27.47 grados eléctricos. Entonces tenemos una tensión en el nodo A y B de 200.28 menos 5.57 grados eléctricos. Bien, después hallamos lo que es la corriente reducida al estator, que simplemente es la tensión sobre A y B sobre la impedancia en el rotor, ¿no? Reemplazamos. Tenemos la tensión que es de 200.28 menos 5.57 grados eléctricos sobre la impedancia del rotor, que es 12.44, 27.47 grados eléctricos. Todo esto me da 15.95 menos 11.28 grados eléctricos amperes. Bien, una vez hallado eso,
vamos a encontrar lo que es la corriente real que está circulando en el rotor, ¿no? Entonces, decimos que la corriente 2' por M, ¿no? Entonces, la corriente, que es de 15.95 menos 11.28, por M, que era M, era la relación de transformación que coincide entre tensiones y corrientes, ¿no? Que es 2.5. Esto es dato, ya les dije al principio, ¿no? Entonces, todo esto me da 39.875 menos 11.28 grados eléctricos. Entonces, la corriente en el rotor es, es esto, ¿no? Lo vamos a marcar también esto. Bien, esa sería la corriente en el rotor. Ahora, nos está pidiendo la corriente en el vacío. Para calcular la corriente en el vacío necesitamos saber lo que es, qué corriente está circulando en el hierro y qué corriente está circulando en la retención magnética para poder así hallar la corriente absorbida o la corriente en el vacío, ¿no? Bien, entonces tenemos que la corriente en el hierro es igual a la tensión de A y B sobre la resistencia en el hierro. Esto es igual a 200.28 menos 5.57 grados eléctricos sobre la resistencia en el hierro, que es 360 ohmios. Esto es dato. Y todo esto me da 0.556 menos 5.57 grados eléctricos amperes. Ahora, hallamos lo que es la corriente magnética, que esto es igual a la tensión del nodo A y B sobre el complejo de la reactancia magnética. Entonces, mi tensión en el A y B es 200.28 menos 5.57 grados eléctricos sobre el complejo de 40 ohmios, que esto es dato. Y todo esto me da una corriente magnética de 5 menos 95.57 grados eléctricos amperes. Bien, entonces, una vez hallado, hallamos lo que es la corriente en el vacío, que simplemente es la sumatoria de las corrientes, ¿no? En el hierro y en la corriente magnética, ¿no? Entonces tenemos la corriente en el hierro, que es 0.556 menos 5.57 grados eléctricos, más la corriente magnética, que es 5 menos 95.57 grados eléctricos. Y tenemos una corriente en el vacío de 5.03 menos 89.22 grados eléctricos, ¿no? Este sería el punto número 3, ¿no? Bien. Ahora me está pidiendo lo que es la pérdida en el hierro. La pérdida en el hierro está expresada por 3 por la tensión del nodo A y B por la corriente en el hierro. Reemplazamos 3 la tensión en el nodo, que es 200.28 menos 5.57 grados eléctricos. En este caso, como vamos a hallar potencia, solamente no vamos a ocupar el ángulo, ¿no? Solamente ocupamos 200.28 por la corriente en el hierro, que es 0.556. Entonces, todo esto me da una pérdida en el hierro de 334.0 watts. Bien, ahora me está pidiendo lo que es la potencia activa y reactiva absorbida por el motor de la red. Entonces esta está expresada por S1 igual a 3 por la tensión por la corriente conjugada 1. Entonces reemplazamos 3 sobre una tensión trifásica, si es trifásica 380 sobre la raíz cuadrada de 3, menos la conjugada, ¿no? Entonces nos vamos a la corriente 1. Ok, es 17.63 menos 27.47 grados eléctricos. La conjugada sería 17.63 más 27.43 grados eléctricos. Entonces, eh, todo esto nos da una potencia absorbida de 11.603.7, 27.47 grados. Ahora, si lo queremos en rectangular, sería 10.295.4 más el complejo de 5.352.6. Ahora,
esta es la potencia, ¿no? Pero me está pidiendo la potencia activa y reactiva. Entonces, por ese motivo, digamos, se lo transformó a rectangular para poder sacar lo que es la activa y la reactiva. Entonces, mi potencia activa vendría a ser simplemente 10.295.4. Esa vendría a ser mi potencia activa. Bien, entonces esa es mi potencia activa. Ahora, mi potencia reactiva vendría a ser 5.352.6. Vamos a representar con Q. 5.352.6. La unidad medida de reactivas se mide en bar y la potencia en watt. Bien, esa sería mi potencia activa y la potencia reactiva, ¿no? Que el motor está absorbiendo, ¿no? Lo vamos a marcar. Bien, ahora si me pide eh, el factor de potencia que está absorbiendo, simplemente, bueno, para sacar el factor de potencia es el coseno, ¿no? Coseno. Un rato. El fin no lo veo. Ya, directo lo vamos a hacer. Para sacar el factor de potencia vendría a ser el coseno. ¿Cuánto el grado eléctrico sería 27.47, ¿no? Entonces, tenemos 27.47 grados. Entonces, eso me da coseno 27. 0.887. 0. Entonces, mi factor de potencia sería de 0.887, si es que les piden, ¿no? Bien, ahora, la potencia mecánica interna está expresada 3 por la resistencia de carga prima por la resistencia 2 prima elevada al cuadrado. La resistencia de carga, que eso lo llamamos al principio, de 11.785, ¿no? Bien, entonces tenemos 3 por la resistencia de carga, 11.875 por la corriente 2', que es 15.95 elevado al cuadrado. Y tenemos una potencia mecánica interna de 9.063.1.
Ahora, la potencia mecánica útil. Simplemente es la diferencia de la potencia mecánica interna menos la potencia de pérdidas mecánicas. Entonces, reemplazamos esto, la potencia mecánica interna es 9063.1 y la potencia de pérdidas mecánicas es de 250. Este 250 es dato. Las pérdidas mecánicas son de 250, ¿no? Hasta acá. Bien, entonces tenemos una potencia útil de 8813 watts. Lo marcamos también. Bien, ahora me está pidiendo el rendimiento del motor, simplemente es la potencia útil sobre la potencia activa por el 100%. Entonces la potencia útil es de 8813.1 sobre la potencia activa, ¿no? Que lo acabamos de hallar, que es de 10.295.4 watts por el 100%. Y tenemos un rendimiento del motor que es de 85.6%. Bien, ahora me está pidiendo lo que es la corriente de arranque y su factor de potencia. Acá ya me está pidiendo factor de potencia. Lo mismo que en el principio, para hallar la corriente tenemos que hallar lo que es la impedancia del rotor, la admitancia del rotor, la admitancia paralela, la impedancia paralela y después luego la impedancia total. Bien, entonces la impedancia del rotor está expresada por R2' más el complejo de X2'. Estos son datos del principio que es 0.625 más el complejo de 1.25. Tenemos una impedancia de rotor de 1.398, 63.43 grados ohmios, ¿no? Bien, ahora entonces la admitancia del rotor sería 1 sobre la impedancia del rotor, que lo acabamos de hallar. Todo esto me da 0.716 menos 63.43 siemens. Bien, una vez hallado eso, hallamos lo que es la admitancia paralela. Simplemente reemplazamos, es lo mismo que en el principio, ¿no? 1 sobre 360, que esto es dato del enunciado, 1 sobre el complejo de 40, más la admitancia del ruptor, que lo hallamos, 0.716 menos 63.43 grados eléctricos. Y tenemos una admitancia paralela de 0.739 menos 64.9 grados eléctricos Siemens. Bien, ahora entonces, una vez hallado eso, hallamos lo que es la impedancia paralela. Tenemos 1 sobre 0.739 menos 64.09 grados eléctricos. Todo esto me da de 1.353, 64.09 grados eléctricos. Si lo quiero en forma rectangular, 0.591 más el complejo de 1.217 ohms, ¿no? Luego hallamos lo que es la impedancia total, que es R1 más el complejo de X1 más la impedancia paralela de la rama paralela. Esto es igual a 0.05 más el complejo de 1.5, este es el dato del enunciado, más la impedancia paralela, ¿no? Que es de 0.591 más el complejo de 1.217 ohmios, ¿no? Entonces tenemos una impedancia total de 2.93, 68.12 grados ohmios. Bien, una vez hallado, hallamos lo que es la corriente de arranque, ¿no? Que es la tensión sobre la impedancia total, ¿no? Como es trifásico, 380 sobre raíz cuadrada de 3, todo sobre la impedancia total, que es 2.93, 68.12 grados eléctricos. Tenemos una corriente de arranque de 74.93 menos 68.12 amperes, ¿no? Bien, entonces la corriente, entonces mi corriente de arranque sería 64.93 amperes. Bien, ahora me está pidiendo lo que es su FDP. Bien, tenemos el ángulo acá que es 68.12. Entonces, ¿dónde está? Creo que hemos hallado acá.
Bien, para hallar su FDP de esta corriente, el coseno, el ángulo eléctrico, que es 68.12, y esto me da 0.373. Entonces mi factor de potencia es de 0.373. Bien, este sería el ejercicio, ¿no? Todo lo que está marcado con amarillo es lo que tienen que anotar en su hoja, digamos, ¿no? Ahora le voy a mostrar el parcial para que vean que es similar, ¿no? Acá. Bien. ¿Se ve, no? Sí, sí, sí. Ya. Aquí, esta es la tercera pregunta lo que hemos resuelto, ¿no? Para que vean que es el mismo enunciado casi, solamente que aquí ya le aumenta el ingeniero para datos, ¿no? Con su registro. Y aquí le está aumentando no lo aumentó, solamente por ejemplo, a ver acá, el punto 5 potencia activa absorbida del motor, y en el punto 6 la potencia reactiva, digamos, aquí lo separó, digamos, ¿no? Por eso son 11 puntos, digamos, ¿no? 11 resultados lo que tenés que hallar, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, acá la corriente de arranque y acá el número 11 es el FDP. Simplemente lo separó, digamos, ¿no? Pero en sí es el mismo, digamos, ¿no? Solamente que tienen que trabajar con su registro. Bien, ahora vamos a hacer el último ejercicio. Bien. Nos dice que un motor de inducción trifásico de anillos rosantes tiene un estator conectado en estrella de 4 polos. El motor funciona con una alimentación de 50 Hz y 380 de tensión compuesta. Los parámetros del circuito equivalente son R1 0.5 ohmios, R2' de 0.51 y la reactancia de cortocircuito de 2.7 ohmios, ¿no? En el supuesto de despreciar la rama paralela del circuito equivalente y suponiendo despreciables las pérdidas mecánicas, calcular, inciso A, el par motor desarrollado por un deslizamiento del 4%, el inciso B, par de arranque, inciso C, la velocidad para par máximo, inciso D, par máximo, inciso E, la resistencia que debe conectarse por fase en serie con el rotor para obtener el par máximo en el arranque. Nota, dicen, la relación de espiras de primario a secundario es igual a 2 y los factores del devanado se considera iguales a la unidad, ¿no? Bien, el inciso A nos está pidiendo lo que es el par motor desarrollado para un deslizamiento del 4%, ¿no? Entonces, para poder hallar nosotros el par, está representado por esta ecuación. Esta es la ecuación general, ¿no? De par, que es M1 por la resistencia 2' sobre el deslizamiento por la tensión al cuadrado, todo sobre 2π por la velocidad síncrona sobre 60, R1 más R2' sobre el deslizamiento, todo esto al cuadrado, más la reactancia de cortocircuito al cuadrado, ¿no? Bien, tenemos lo que es R2', tenemos el deslizamiento que nos lo da, que es 4, R2', que es 0.51, la reactancia de cortocircuito, que es 2.7, R1 0.5, lo que no tenemos es la velocidad, entonces simplemente hallamos la velocidad, que es 60 por la frecuencia sobre pares polos, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos 60 por la frecuencia que me está dando de 50, sobre pares polos, que es 4 polos, ¿no?
Si lo estamos trabajando a 60, se saca la mitad, que vendría a ser 2. Si lo van a trabajar a 120, ponen 4, ¿no? Trabajan con el mismo polo, ¿no? Bien, entonces tenemos, esto me da de 1400 revoluciones por minuto. Bien, como es una red trifásica 380, ya saben, lo dividen sobre la raíz cuadrada y me da una tensión de 220, ¿no? Bien. Entonces, decimos que mi par máximo es M1 sobre 3, que es la línea trifásica, por la resistencia 2', que es 0.51, más solo el deslizamiento, que es 4, y lo ponemos en decimales, 0.04, y la tensión, que es de 220 al cuadrado, ¿no? 2pi por la velocidad que acabamos de ver, que es de 1500 revoluciones por minuto, sobre 60, resistencia 1, que esto es dato, 0.5, más R2', que es dato también, 0.51, sobre el deslizamiento de 0.04, más la reactancia de cortocircuito, que es 2.7, esto es dato del enunciado, al cuadrado. Y tenemos un par máximo de 64.45 newton metro, ¿no? A ver esto. Ya bueno, lo vamos a ver. Ese sería el resultado. Bien, ahora el inciso B es el par de arranque. Bueno, cuando está en arranque el motor, consideramos que el deslizamiento va a ser 1. Entonces ocupamos la misma ecuación general del par, simplemente consideramos que el deslizamiento es 1 en el arranque. Entonces vamos a reemplazar todo, lo mismo, excepto el deslizamiento, ¿no? El deslizamiento aquí lo trabajamos con 0.04. Cuando es en el arranque, consideramos que es 1. Reemplazamos eso, cambiamos esos dos datos nada más. Entonces me da tenemos un par de arranque de 56.73 newton metro. Bien, ahora me está pidiendo la velocidad para el par máximo. Entonces, esta está expresada por el deslizamiento máximo sobre, que es igual a R2' sobre la raíz cuadrada de R1 al cuadrado más la reactancia de cortocircuito al cuadrado. R2', que es dato, 0.51, sobre R1 y XCC, es dato, 0.5 al cuadrado más 2.7 al cuadrado. Entonces tenemos un deslizamiento máximo de 0.186. Entonces, como me está pidiendo la velocidad, hallamos, ¿no?, la velocidad nominal del motor, que esta es igual a la velocidad síncrona 1 menos el deslizamiento máximo. Entonces reemplazamos datos, 1500, que es la velocidad síncrona que hallamos, 1500, 1 menos el deslizamiento máximo, que es 0.186. Y tenemos una velocidad nominal que es de 1221 revoluciones por minuto. Bien, ahora me está pidiendo lo que es el par máximo. Bien, entonces para hallar el par máximo ocupamos la misma ecuación general del par, ¿no? Con la diferencia que ya no vamos a ocupar el deslizamiento, el deslizamiento de arranque o el deslizamiento que nos da el enunciado. Vamos a ocupar lo que es el deslizamiento máximo que acabamos de hallar, ¿no? Que es 0.186. Reemplazamos todo, con excepción de cambiar los datos del deslizamiento máximo, ¿no? Que es 0.186 y aquí también, ¿no? Entonces tenemos un par máximo de 142.4 newton metro. Bien, ahora el inciso E me está pidiendo la resistencia que debe conectarse por fase en serie con el motor para obtener el par máximo de arranque. Entonces esto está expresado que nos dice que el deslizamiento es igual al deslizamiento máximo, que esto es igual a 1. Entonces tenemos que la resistencia 2' más la resistencia adicional prima sobre la raíz cuadrada de R1 al cuadrado más la reactancia de cortocircuito al cuadrado. Entonces nosotros para poder
encontrar lo que es la resistencia que se debe conectar, nosotros tenemos que añadir una resistencia adicional, ¿no? ¿Qué viene a ser esta? La RA2'. Entonces, tenemos todo esto, ¿no? Como dato, entonces simplemente despejamos R'(A2). Bien, despejamos y reemplazamos los datos, ¿no? R1 al cuadrado, que es 0.5, y la reactancia de cortocircuito, 2.7 al cuadrado, ¿no? Menos la R2', que esto es datos, menos 0.51, entonces tenemos una resistencia adicional prima, que es de 2.24 ohmios. Bien, entonces mi real resistencia adicional va a ser igual a la resistencia A'2 sobre MB igual a M1, que esto es la relación de transformación, ¿no? De que de que coinciden las corrientes, ¿no? Que esto es dato, que me lo da, ¿no? El enunciado. Acá está. Es la relación de espiral primario a secundario, que es igual a 2, ¿no? Entonces, reemplazamos que la R adicional, la resistencia adicional prima, que es de 2.24 ohmios, sobre la relación de transformación, que es 2 al cuadrado. Entonces, mi real resistencia que yo debo añadir para poder arrancar el motor es de 0.56 ohmios. Bien. Este ejercicio es el número 4, ¿no? Del parcial. ¿Dónde está? Acá está. Aquí está. Es el mismo para que vean, ¿no? Generalmente los ejercicios el ingeniero saca del Chadma y del Fraile. Estos dos, por si acaso, están en el Fraile Mora, si lo quieren buscar, ¿no? Si no me equivoco, es el ejercicio de aplicación 4.4, el circuito equivalente exacto, y este de acá es el 4.8. Este de acá, este es del Changma, no me acuerdo qué número es, pero este es del Changma, y este también es del Changma, creo. Combina siempre el ingeniero, ¿no? Ese serían los dos ejercicios que me faltaba por explicar, ¿no? El tercero, el segundo lo he explicado el domingo en la mañana, ¿no? ¿Tienen alguna duda para el examen? O si el del domingo no lo grabó por si acaso, pasa que no pude entrar yo. No, es que no puedo grabar, es que mi computadora, está tira, llama apenas, ¿no? Creo que un compañero grabó, pero no te preocupes, yo lo voy a, como te dije, no lo voy a subir todo en limpio al Classroom, y supongo que de ahí te vas a poder guiar, digamos, ¿no? Listo, entonces, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Todo lo que está enmarcado con amarillo, por si acaso, es lo que tienen que anotar, ¿no? Su hoja de respuesta. Si no me equivoco, atrás de la hoja le va a decir, digamos, ¿no? Capaz saquen una hoja, dice, o capaz en una hoja extra, digamos, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta, no, acerca del parcial? ¿O acerca del ejercicio? Perdón, ¿ese modelo de examen es del semestre pasado? Eh, sí, a ver, ¿dónde está? Un rato. Acá. A ver, déjame ver un rato. Sí, es del semestre 2 2022. Y el otro, subí del semestre 2 22, semestre 1. No me fijé si es el mismo, a ver. Ah, es diferente, mira. No, es el mismo, es el mismo. Lo único que cambió, mira, este es del semestre 2 22 1. Es el mismo, si te das de cuenta, son los mismos. Lo único que cambió aquí son las preguntas teóricas. Mira, acá apenas solo dio 3. En cambio, en el semestre
2022 2 semestre 2 aumentó las pero los ejercicios son los mismos. Así que yo no creo que cambie mucho, ¿no? La Ok, gracias. Bien. Entonces, si no hay pregunta, hasta aquí nomás, digamos, ¿no? Vamos a continuar ya los ejercicios para el final, digamos, ¿no? Laboratorio no hizo nada, ¿no? El ingeniero. No dijo nada todavía. Tenía que empezar hace 2 semanas, pero no dijo nada. Entonces yo creo que va a terminar primero los exámenes, le va a hacer dar el final, yo supongo que ahí va a correr con los laboratorios, digamos, ¿no? Dice que Ah, el examen de laboratorio, por si acaso. Una vez que terminen los 4 laboratorios va a haber un examen. Y es prácticamente pregunta de lo que han hecho en laboratorio, digamos, ¿no? Y como recomendación yo le al, diría que al no se... final de la clase, disculpe, el ¿Cómo? ingeniero dijo que algunos, bueno, yo escuché que estaba preguntando sobre el laboratorio de unos compañeros y dijo Ya. como él no va a avisar, digamos, en el WhatsApp, nada, solo directamente va a decir, vengan a estos grupos porque como ya están ahí disponibles los días que que pusimos, entonces a cualquier rato, dijo, sí, creo que posiblemente este viernes. Ah, o sea, si ya le puso el cronograma al ingeniero, o sea, así como suele poner el cronograma, digamos, de las tareas, o sea, si vos, tu grupo está, no sé, para tal fecha, vos tenés que estar esa fecha, digamos, ¿no? Es que no puso fecha exacta, pero sí nos pusimos disponibilidad tales días ya. O sea, Y ya pusieron todos los grupos de o sea, disponibilidad. lo que pasa es que hace 2 semanas ya puso el fecha. Me acuerdo que estaba en el Excel todo qué grupos van a ir y qué días. Y no cumplió. Yo soy el grupo 1, creo, por ejemplo, que me toca ir el Ya. primer día. Y yo le pregunté, ingeniero, soy el grupo 1, ¿cómo lo hacemos para el laboratorio? Yo les voy a avisar por WhatsApp qué días van a venir, como ya están separados por día, ya están separados los grupos. Voy a decir tal grupo viene tal día, tal día, tal día, a tal hora. Y así que por el momento no Mm, dijo nada acerca en el grupo de los laboratorios. o sea, ya puso fecha, pero no cumplió, ¿cierto? Sí, sí, hace 2 semanas ya estaban las fechas ahí. Yo fui ese Entonces, día. Yo fui, no estaba el ingeniero. bien, bien, entonces tienen que hacerle recuerdo. Cuando él diga, tienen que ir, digamos, ¿no? Porque en mi semestre no fue así, digamos, él puso todo el cronograma y listo, y ya teníamos la fecha. Y ese día fuimos y estaba el ingeniero, digamos, no avisaba en el WhatsApp, ya estaba el cronograma, digamos. No era necesario que él avise, digamos. Él dijo, él no decía, pero no les voy a avisar, ya está el cronograma, pues. Bueno, en mi semestre cumplió, digamos. Bueno, en tu semestre sería que háganle acuerdo al ingeniero, digamos, ¿no? Porque este, los laboratorios valen más, por si acaso. No se falten a los laboratorios, digamos, ¿no? Tienen más puntaje los laboratorios y las tareas, digamos, ¿no? Presenten todas sus tareas en los laboratorios y van a pasar la materia, digamos, ¿no? Eso sí, no vayan al repechaje, porque el repechaje es oral, digamos, ¿no? Le va a preguntar de todo al ingeniero. Y como sabrán, el parcial no es difícil, además con apuntes, digamos, ¿no? No hay cómo se tiren, digamos, ¿no? Eso nomás sería, digamos, como recomendación, no vayan a los laboratorios, no se falten sus tareas, simplemente. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro. Bien, entonces hasta aquí lo dejamos, ¿ok? No se cuidan y suerte en su parcial. Lo voy a subir, hoy día lo voy a subir en link. Listo, Nuevamente. listo. Hasta luego.